La palabra del Señor es lo mejor. Primero, y les digo, esto lo aprendí de un gran hombre de Dios, pero es la palabra del Señor. ¿Cómo ser prácticos en esto? Primero, confiemos en Dios, no en el dinero. Eclesiastés 5, 10, 11. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Cuanto más tengas, más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo. Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. El dinero se administra, recuérdelo, se administra. A Dios se glorifica, a Dios se le sirve, al dinero no se le sirve. No. Dice Proverbios 10:22, la bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. Sencillo. Si haces algo y te da mucho dinero, pero terminas amargado, con tristeza, peleando con todo el mundo, la pregunta es, ¿realmente ese dinero fue de bendición? ¿Qué es lo que estás haciendo y por qué? ¿Con quién te estás relacionando? Porque la bendición de Dios no añade tristeza. Un principio interesante. Segundo, es solo la bendición de Dios la que verdaderamente enriquece. ¿Por qué? Porque confiar en el dinero no es muy agradable. 1 Timoteo 6, 9 a 10. Pero los que viven con la misión de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. ¿Cuánta gente en la vida se esforzó por conseguir dinero y cuando lo consiguió se dio cuenta que perdió su tiempo porque aunque tiene y lo puede usar, ni siquiera lo disfruta? ¿Qué sucedió? Pensaba que era el dinero el que traía bendición. Eso no quiere decir que si tú le crees a Dios y crees que Él es tu bendición, vas a vivir eternamente en pobreza. Eso de hacer voto de pobreza no tiene ningún sentido. No se trata de voto de pobreza o de riqueza, se trata de creerle a Dios y de administrar correctamente. Dios siempre quiere que seamos productivos. Tercero, la fe es un asunto interesante. La fe también se manifiesta cuando damos, pero aquí aparece en un texto, en una versión especial, el verbo repartir. Vamos a ver, Proverbios 11, 24 al 27. Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. La gente maldice a los que acaparan el grano, pero bendice al que lo vende en tiempos de necesidad. Si buscas el bien hallarás favor, pero si buscas el mal te encontrará. Ahora, cuando aquí habla del mal es hacer lo que Dios no quiere, el mal nos va a llegar. Y fíjese que no es dar por dar, porque cuando damos por desencartarnos o por misericordia, no, por pesar, la misericordia es otra cosa. Cuando damos por quitarnos a la gente de encima, porque nos parece que nos hace buenos y es mucho más fácil dar dinero que ayudar a las personas a desarrollar procesos. Realmente ese no es el sentido de dar, porque cuando habla de este pasaje está hablando de la oportunidad de ayudar en tiempo de necesidad. En otras palabras, cuando damos, debe de haber todo un proceso que ayude, que construya y que produzca. Además, dice que reanimar a otros es importante porque si yo lo hago también seré reanimado. En otras palabras, no se centra esta prosperidad de ser más rico en el recurso que obtenemos, sino en qué es lo que hacemos con él. Entonces empezamos a entender que la fe es un principio y que cuando doy realmente yo estoy repartiendo. Pensemos en esto, hay gente que cuando se enoja con su iglesia, con su pastor, entonces voy a castigarlos, no voy a ofrendar, no voy a diezmar. Pues si haces eso no estás siendo justo, porque estás siendo tacaño. ¿Y por qué lo estás haciendo? Ahora, estamos hablando de una iglesia normal. Si hay un lugar donde realmente no están haciendo buen uso del dinero o son malas personas, entonces no es una iglesia. La iglesia tiene errores, nos equivocamos, pero se debe ver el fruto, porque cuando hacemos las cosas bien hay fruto. Cuando no se ve ningún fruto, cuando no hay productividad, las cosas no son de Dios. Romanos 12:8 nos enseña. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Este pasaje en su parte que dice, el que reparte con liberalidad,
Repartir implica una acción pensante. Cuando repartimos estamos pensando en partes. ¿Qué voy a hacer con cada recurso? Uno de los problemas que tenemos en la administración es que cuando damos y no sabemos por qué. Cuando empezamos a hacer uso de lo que ya tenemos, yo debo pensar cómo lo voy a repartir. Tienes una familia, ¿cómo vas a repartir el recurso? Ese repartir es partirlo y ponerlo y ubicarlo de acuerdo a las necesidades, el momento, la circunstancia, la situación. No nos gusta mucho la planeación, no nos gusta mucho presupuestar. Pero si no lo hacemos, no somos buenos mayordomos. Ahora, este texto nos dice que si yo soy generoso, entonces Dios me va a dar. Cuando Dios me da es para que pueda ser generoso. Bueno, exactamente aparece en el Nuevo Testamento. Pablo, hablando a los Corintios, toca mucho este tema. No vamos a tomar muchos textos realmente de Corintios, ya lo hicimos, pero es entender lo que la palabra del Señor nos dice. Por ejemplo, Romanos 12:8, después de que nos empieza a mostrar que los dones de Dios, entre ellos están la capacidad de repartir generosamente, la capacidad de pensar qué voy a hacer, cómo administrar recursos, pues encontramos que es un principio muy útil y práctico en la vida. Ahora, ¿qué pasa con el que reparte? Le será añadido más. Mateo 25, 29 al 30 dice: a los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de los dientes. Precisamente en este punto me encanta la enseñanza que aprendí de mi apreciado pastor, anciano ya, porque estábamos compartiendo acerca de este tema y él nos enseñaba que el verbo de añadir, inclusive dar, son verbos transitivos. No soy un experto en el español, pero el verbo transitivo, para explicarlo sencillamente, y me perdonarán los profesores de español, pero este verbo requiere de una acción donde va de un lado a otro o se entrega. Por ejemplo, cuando yo hablo de trabajar, sí, yo trabajo y punto, pero cuando yo hablo de llevar, ¿de dónde a dónde? Vamos entendiendo. Cuando hablo de dar, soy yo, pero ¿a dónde doy? ¿A dónde pongo? Se requiere de otro asunto más. Es muy interesante notar esto, porque cuando comprendo esta palabra, dice Lucas 6:38, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido para que haya lugar para más. En otras palabras, doy y ahora se devuelve, pero tengo que ajustarlo más porque va a entrar más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. El mundo a veces llama de manera equivocada, y no es la idea, pero dicen plata llama plata. ¿Por qué será esto? El que administra bien aprende, tiene la facultad de la segunda vez hacerlo mejor que la primera. Por eso es tan importante que nosotros demos. Si no lo hacemos en el principio espiritual, Dios no nos va a dar más para administrar y para poder seguir siendo generosos. Por ejemplo, los diezmos se entregan, se traen, realmente no se dan. ¿Por qué? Porque el diezmo yo lo devuelvo a Dios, confío en Él. Cuando yo quiero dar, doy, es porque deseo bendecir a otros, porque deseo ayudar. El diezmo se devuelve en reconocimiento de la gloria de Dios. Para que el propósito continúe, para que haya realmente productividad, necesitamos invertir. Por eso hay que entregar y repartir de manera ordenada. Piensa en tus finanzas, piensa en este nuevo año que viene, cómo estás manejando todo esto. Si lo haces de esta manera, entonces se abren ventanas, se abren las oportunidades de Dios. Ahora, no lo pienses con mezquindad. A veces es difícil hablar de estos temas porque a muchos les interesa esa teología de la prosperidad. No, estamos hablando de la teología de la mayordomía, los principios de Dios. No pienses en acaparar. Cuando acaparas, ni das ni repartes. ¿Cómo vas a hacer con tu familia, con tus hijos, este nuevo año, tus recursos, tu empresa? ¿Cómo estás repartiendo y cómo estás buscando un propósito donde se bendiga a otros? Si tú lo haces así, Dios te va a dar y te va a bendecir para que lo puedas seguir haciendo. Sí, cuando yo ofrendo lo hago como una expresión de gratitud, por eso la ofrenda no es lo mismo que el diezmo. Pero ya cuando hablamos de administrar, aparte del diezmo, de la ofrenda misionera y todo esto, es ¿cómo administro yo mis recursos? ¿Cómo lo hago con mi familia, con mi estudio y con todo esto? Lo añadido
es entonces para ser repartido inteligentemente con la dirección de Dios y no para gastarlo o malgastarlo. Y quiero concluir con esto. Salmo 37, 5. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Encomienda tu trabajo, todo lo que haces, encomiéndalo al Señor. Él hará. Él hará lo que tenga que hacer, te guiará, te bendecirá. Yo sé que muchos dicen, no, lo que yo no haga, Dios no lo va a hacer. A ver, Dios va a hacer lo que tenga que hacer si confías en Él. Y es mejor y más vale a nosotros que hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Cuando estamos ocupados en ello, cuando le creemos a Dios, cuando obedecemos, encomendamos todo lo que hacemos a Dios, Dios nos va a ayudar y nos va a bendecir. ¿Cuáles son los motivos de tu corazón? ¿Qué es lo que anhelas con tu familia? ¿Hacia dónde vamos en la vida? Pensemos en todas estas cosas espiritualmente y permitamos que Dios haga la obra en nosotros. Recuerda entonces, primero, confía en Dios, no en el dinero. El dinero solo lo administras. Segundo, solamente la bendición de Dios es la que enriquece. Lo otro se administra. Tercero, la fe da y reparte para que sea añadido y pueda seguir haciendo esto. Esto es un ciclo de seguir invirtiendo y seguir siendo bendecidos. Y cuarto, muy importante, encomendemos nuestro trabajo al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Y yo te pido que nos ayudes a entender estos principios. Cada uno de mis hermanos trabajando, estudiando, jóvenes, empresarios, no importa cuánto tengamos, podemos entender y comprender que realmente la prosperidad viene de la obediencia a ti, Señor. La prosperidad tiene que ver más con la capacidad que tú nos has dado para ser prósperos que realmente de lo que obtenemos cuando somos prósperos. Por eso, Señor, si no tenemos nada, pero pensamos bien y obedecemos, pues de la nada van a surgir muchas cosas. Y si tenemos poco, pero lo administramos bien, pues vamos a construir muchas cosas. Porque es la capacidad que nos has dado de obedecerte a ti, de escucharte a ti, por la gracia de Jesucristo, podemos alcanzar muchas cosas y caminamos en ese hábito natural y normal cuando somos tus hijos de ser prósperos integralmente en todas las expresiones de la vida. Y por supuesto para nuestras familias, para nuestros hijos, para el futuro y la nueva generación. Todo para tu honra y gloria y para la bendición de muchos en Cristo Jesús. Amén. Recuerden, seguimos adelante, mayordomos, que si somos de Dios, seremos productivos. Bendiciones y nos encontraremos en otra oportunidad.